Mi nombre es Elisama Vázquez Ramírez y soy del equipo número 11. Yo les explicaré acerca de lo aprendido conforme a la prueba Monterrey, los aspectos teóricos y la práctica, así como también del libro de introducción a Piaget. Muy bien, para comenzar, en el capítulo 1 se habla de aspectos teóricos en cuanto a la génesis de la inteligencia del niño. Para Piaget piensa que la inteligencia puede ser considerada como una extensión de determinados aspectos biológicos. Sin embargo, esta también a su vez es determinada por los siguientes factores, como lo son la experiencia, que quiere decir que es aquella que el niño adquiere al interactuar con el medio. La segunda son la transmisión social, que se considera como la información que el niño recibe del medio que lo rodea. La tercera es la equilibración. Este es el proceso que coordina los demás factores que intervienen en el desarrollo de la inteligencia del niño. Otro de los aspectos que menciona la génesis de la inteligencia del niño, pues es también las estructuras, la afirmación, la adaptación, la acomodación, la asimilación, esquemas, cognición y efectividad y la acción. Otro de los aspectos que voy a abarcar aquí, que es muy importante, es la asimilación y la acomodación, ya que estas permiten el proceso de la inteligencia, debido a los actos de acomodación y asimilación que extienden en cada momento hacia rasgos nuevos y diferentes. Es aquí donde al conocer un objeto lo asimilan y lo acomodan. El niño nunca deja de aprender. El niño siempre está asimilando y acomodando, conociendo nuevos objetos. Otro de los aspectos importantes es la organización. Esta es la forma en que el individuo estructura y ordena el medio que lo rodea y la información que obtiene de él. En cuanto a los esquemas, que es otro aspecto importante, es la información que el individuo recibe del medio, la organiza de acuerdo a su propia estructura de pensamiento y en base a esto emite conductas que implican acciones que tienen una secuencia y están interrelacionadas. Bueno, Piaget clasifica en 4 etapas al desarrollo cognitivo del niño. De manera general vamos a abordar las 4, que es etapa sensorio-motora, que va desde el nacimiento hasta los primeros 2 años de vida. Esta es la fase en la que el niño comienza a interactuar con el mundo exterior, interesándose por estímulos que le proporciona. Entre unas características vamos a mencionar la capacidad innata para distinguir el habla de otro tipo de sonidos. Aquí ya distingue los sonidos y el habla que le proporciona el ambiente que le rodea. La comunicación a través del llanto, su primera forma de comunicación es el llanto. La pronunciación de primeras palabras y acciones cortas a partir de los 12 meses. Ya a partir de estos 12 meses empieza a realizar sus primeras palabras. Las primeras palabras que conocemos, por ejemplo, son mamá, papá. Él ya empieza a hacerlas y también oraciones cortas. El tercero es el interés por actividades lúdicas que generan reacciones sensoriales, por ejemplo, las cosquillas, los colores brillantes, canciones o sonidos. Y por último, la repetición de actividades, como una forma de comprender mejor lo que ocurre en el mundo exterior. Hemos visto que muchas veces los pequeños tienden a lanzar repetidamente los objetos. Son actividades que ellos les ayuda a comprender mejor lo que ocurre en el medio exterior. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que va desde los 2 hasta los 7 años. Bueno, esta etapa de desarrollo cognitivo se caracteriza por el ingreso del niño a una educación formal. Es aquí donde ya se van a un preescolar. Este implica el desarrollo de la lógica y el uso de categorías para clasificar los objetos de la realidad. Se caracteriza primero por tener interacciones sociales fuera del contexto familiar, como ya se ha mencionado, ya es cuando el niño va al preescolar, sus primeros años de preescolar. En cuanto a la ampliación del vocabulario, su vocabulario ya es más extenso, y esto es debido a la interacción social y el aprendizaje escolar. El desarrollo de la empatía y la capacidad para interpretar roles separándolos de la realidad. Otra característica es el pensamiento de carácter egocéntrico, centrado en sus necesidades. Aquí tienen, como también en la etapa anterior, tienen un carácter egocéntrico. Y por último, el niño siente mucha curiosidad por entender el mundo, por lo que suele preguntarse el porqué de las cosas. La tercera
etapa es la etapa de operaciones concretas, que va desde los 7 hasta los 11 años. En esta fase del desarrollo, los niños comienzan a aprender y poner en práctica ya operaciones matemáticas simples que estimulan su pensamiento, como su pensamiento lógico, como son la suma de 2 más 2, que es igual a 4. Se pueden resaltar 3 características importantes en esa etapa, que es la capacidad para ser ya empáticos, deja el egocentrismo al lado. El desarrollo del pensamiento lógico en una etapa inicial. Apenas está desarrollando ese pensamiento lógico, que después en la siguiente etapa lo desarrollará de una forma más abstracta. El pensamiento abstracto en esta etapa aún no está desarrollado, lo cual les impide todavía comprender temas complejos. Y por último, en la etapa de operaciones formales, que va desde los 11 años en adelante, esta última etapa del desarrollo cognitivo va desde la preadolescencia hasta la edad adulta. En esta fase es posible notar varios aspectos importantes en cuanto al desarrollo de una mayor capacidad para generar conclusiones abstractas a partir del pensamiento lógico. Aquí es cuando ya se les da situaciones más complejas, ellos pueden resolverla. Otra característica es la comprensión de la existencia de formas de pensamiento distintas a las suyas. Ya no solamente se basa en él o su pensamiento piensa que es el correcto, sino que ya especialmente ya toma en cuenta otros aspectos. La última es que a partir de esta etapa de desarrollo de los niños comienzan a plantearse hipótesis por sí mismos, incluso sobre aspectos de la realidad que aún desconocen. Esto en cuanto a las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. El tercer estadio, en cuanto a seriación inmediata y operatoria, es en donde los niños del periodo operatorio cuentan con un método sistemático. El niño descubre la propiedad transitiva y logra ya establecer la reversibilidad de la operación, en el cual toman el más pequeño o el más grande, logrando terminar sin error alguno, ya sea en forma creciente o decreciente. Cuando se le da la consigna ya de ordenar, él ya ordena, o sea, ve cuál es el más pequeño y así va ordenando cada elemento hasta llegar al más grande. En cuanto a la conservación de la cantidad, esta consiste ya en entender que un objeto permanece igual a pesar de que los cambios superficiales de su forma y sus aspectos físicos, cuando se da una transformación. Piaget analizó el conocimiento de 5 pasos en la conservación, que van de número, líquido, sustancia o masa, y la longitud o volumen. En cuanto a las propiedades fundamentales de este estadio, se encuentra la comprensión. Es aquí donde retienen mentalmente 2 dimensiones al mismo tiempo. Se descentraliza con el fin de que una compense a la otra. También está la propiedad de identidad, donde incorporan la equivalencia y su justificación. La identidad ahora implica conservación. Ya justifican su respuesta diciendo que, por ejemplo, se encuentra la misma cantidad de 2 bolitas de plastilina. La reversibilidad, donde mentalmente interviene una acción física para regresar al objeto a su estado original. Y la inversión, que es la posibilidad de retorno al punto de partida, que no implique la conservación del número cuando la configuración inicial está transformada. En cuanto a los estadios de conservación de la cantidad, el primer estadio es la ausencia de conservación, que va desde los 4 a los 5 años. Esta ausencia de correspondencia término a término y evaluación global de las colecciones. En síntesis, bueno, esta etapa no se pueden coordinar las relaciones de longitud y densidad. Por ejemplo, si el niño basa sus evaluaciones en una de ellas, en general la longitud, y extiende una reversibilidad total de las acciones. Por ejemplo, si se le dan 2 fichas, 2 hileras, y en una B que está más extendida, dirá que esa será la que tiene mayor cantidad. El segundo estadio hace la correspondencia término a término sin equivalencia durable, que va de los 5 a los 6 años. En esta etapa el niño necesita
para afirmar la igualdad en las dos colecciones, que los elementos estén colocados en una disposición privilegiada. Esto quiere decir que la igualdad sea evidente a la percepción. Apenas se adquiere una disposición, el niño supone que al valorar la longitud a la densidad de la hilera varía también en el número. Esto en síntesis es que hay una ya coordinación inicial de la longitud y la densidad, ya se hace diferencia, que sirve para establecer la correspondencia óptica, pero no basta para garantizar la persistencia de la equivalencia a través de las transformaciones. El tercer estadio es el operatorio de conservación del número. Y bueno, en esta etapa existe una correspondencia ya término a término, pero cada elemento vendrá a ser considerado no ya como portador de cualidades que permiten distinguirlo de los demás, sino como una unidad igual a los otros. Es aquí ya cuando también el niño puede contar ya los objetos que se tiene y de ahí deducir sus propias conclusiones. En cuanto al capítulo 2, hace mención en los filtros para la detección del niño que forma parte de un grupo integrado. Esta está constituida por dos partes, que es la noción elemental del número natural, que abarca la clasificación lógica, la seriación y la conservación de la cantidad discontinua. Y la segunda es la noción elemental de la lengua escrita, que abarca la noción gramatical de la oración escrita y la noción de la palabra escrita. En este caso nos enfocaremos en la primera, que es la noción elemental del número natural, y en cuanto a la clasificación lógica, la seriación, la conservación de la cantidad discontinua. A continuación, igualmente les daré un pequeño recorrido, una pequeña reflexión en cuanto a la clasificación, que de ella nos basamos también para realizar la prueba, como se verá a continuación, a una niña de 9 años. Bueno, la clasificación, esta permite al individuo reconocer y organizar mentalmente objetos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias entre objetos dependiendo de sus cualidades. Aquí se puede decir que el niño va a clasificar dependiendo a cualidades o semejanzas que le encuentren. La prueba que nosotros realizamos, la realizamos con figuras geométricas, en donde el niño clasificaba de acuerdo a la forma, al grosor, al color. Él veía la semejanza que encontraba y de acuerdo ahí la clasificaba. Las propiedades fundamentales que se ven en esta etapa de clasificación, se da la comprensión, que se basa en las relaciones de semejanza, como ya hemos dicho, y diferencia entre los conjuntos. Es decir, que al clasificar se juntan elementos por semejanzas, pero además se separan de otros teniendo en cuenta las diferencias. Es aquí donde el niño comprende que separa cuáles tienen semejanzas y cuáles son sus diferencias de los objetos que se les ha dado. La extensión, que significa que cuando se elige un criterio clasificatorio se pongan todos los elementos que pertenecen a una clase sin dejar una fuera. Aquí hace referencia a que él, por ejemplo, hace montón, junta lo que va junto sin dejar fuera nada. También hace referencia a la inclusión, que es la relación que existe entre una subclase y la clase de la que forma parte. En otras palabras, esto quiere decir que la subclase es aquella que surge a partir de la clase y solamente a partir de la clase es cuando podemos afirmar que la tenemos una subclase. Aquí el niño, aparte de clasificar los objetos, él crea subclases de los mismos objetos. En esta clasificación se pasa por 3 estadios. El primer estadio son las colecciones figurales. Esencialmente se podría decir que iría de los 2 a los 5 años, en donde forman figuras y le dan sentido a las figuras, crean símbolos. Existen 3 tipos de colecciones figurales, que es la de alineamiento, objetos colectivos y objetos completos. El alineamiento
colocan todos los elementos en una sola línea. Aquí cuando el niño se le da la consigna de colocar junto lo que va junto, él coloca, hace un alineamiento, todos los elementos en una línea, generalmente en horizontal, ubicándolos uno al lado de otro y considerando que son parecidos. O sea, él considera que esto es poner junto lo que va junto. También hace objetos colectivos. Aquí puede agrupar de manera horizontal o vertical que conforme una cantidad o grupo. Y en cuanto a los objetos completos, agrupa dependiendo del color de cada figura. El segundo estadio es el colecciones no figurales, que debería de ir de los 5 a los 7 años. Es aquí cuando los niños agrupan objetos en función de una simple alineación por color, una simple dimensión por color o forma. Solamente lo hacen por una, o sea, ellos dicen, no, pues por color o por forma, ellos tienen ese pensamiento. El niño, no obstante, tiene limitaciones. No son capaces aún de cambiar su criterio una vez realizada su clasificación. Por ejemplo, si se le da la consigna de decir que así está bien o quieres cambiar otra cosa o te gustaría cambiarla, ellos aún no son capaces de cambiar ese criterio que ya han puesto. Los niños en esta etapa no comprenden las relaciones de inclusión entre clases. Aquí se encuentra un subestadio que es las colecciones yuxtapuestas, relacionando dos cualidades, color y figura, y deja fichas afuera de un conjunto. Es aquí donde sí clasifica de acuerdo a su color y figura, pero aún dejando, por ejemplo, formas de un conjunto, aún dejándolas afuera. En cuanto a colecciones, a partir de un criterio crítico y sin residuos, agrupa todos los elementos por color, solamente lo hace por color. Y hace subclases dentro de clases con residuos, solo agrupa por tamaño. En cuanto al tercer estadio, hace referencia en la clasificación lógica a las clasificación lógica al tercer estadio, que es de operaciones de clasificación operatoria, que va desde los 7 años en adelante. Aquí es cuando el niño ya logra la intuición de clases, o sea que ya el niño alcanzó ya el dominio de las propiedades fundamentales de la clase lógica en la comprensión y la extensión, como hacíamos referencia en los primeros instantes. El niño ha logrado ya clasificar objetos por semejanzas, diferencias, permanencias e inclusión. Aquí ya se ve que hace diferentes agrupaciones. Separa las figuras por conjuntos y subconjuntos, forma, color, tamaño. O sea que dentro del conjunto que ha hecho, lo ha separado aún en subconjuntos. Ya se construyó la clase lógica. Es aquí en este estadio donde ya se ha construido la clase lógica. Otro aspecto en cuanto a la seriación, bueno, la seriación consiste en ordenar elementos de tamaños diferentes. Debido a esto se dice que sus relaciones son asimétricas. Es la capacidad que se encuentra en los niños de ordenar los objetos de progresión lógica. Esto quiere decir que es una operación que consiste en ordenar elementos de un conjunto en forma creciente o decreciente conforme se le dé una consigna. Es importante que para comprender un número y tiempo de medición. Se divide, sus propiedades fundamentales son la transitividad, que consiste en deducción, la relación existente entre dos elementos que no han sido comparados o a partir de otras relaciones que sí lo han sido. Él empieza a deducir, se le da por ejemplo, en este caso se le dio un conjunto de palillos, de 10 palillos de diferentes tamaños, entonces en la transitividad él empieza a deducir. La reversibilidad, esta es la posibilidad de conseguir simultáneamente dos relaciones inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y menor que los anteriores. Ya considera o clasifica que uno es menor que otro. En los estadios en cuanto a la seriación, el primer estadio es la comparación global. Está que a lo largo de este primer estadio el niño pasa de construir simples
parejas formadas por un grande y un pequeño. Luego introduce una tercera clase a la cual llama mediano. Aquí ya se introduce ese término llamado mediano, con lo que llega a formar tríos. Debido a la necesidad de que la hilera se ve bien, realiza una en donde solamente toma en cuenta el extremo superior de la serie. El segundo estadio hace referencia a las seriaciones progresivas e intuitivas. En este estadio el niño logra construir la serie integrando los elementos por ensayo y error. Esto quiere decir que coloca cada nuevo elemento junto a uno de los anteriores. Ha establecido el lugar de la que le corresponde en la serie. Con este método puedes llegar a construir correctamente series hasta 10 elementos aproximadamente. Aquí es donde aplica ya el ensayo y error. En cuanto a la prueba de la aplicación Monterrey, se le realizó a una pequeña de 9 años. Una compañera tuvo la oportunidad de realizarla. Se realizaron 3 ejercicios en cuanto a la conservación de la masa, en cuanto a la clasificación y en cuanto a la seriación. En la primera se realizó la actividad de la clasificación, donde se le dieron figuras geométricas de diferentes colores y ella tenía que clasificarlos. En esta prueba pudimos notar en cuanto a la clasificación que ella se encuentra en el periodo preoperatorio en el segundo estadio, puesto que ella clasifica por colecciones abarcativas. Se siente un poco insegura en la prueba y con nervios cuando se le aplica esta prueba. Le surgen algunas dudas de qué respuestas son las correctas y ella se ve un poco más segura cuando se le menciona que no hay respuestas correctas ni incorrectas y se establece más a la prueba. En cuanto a la conservación de la cantidad, se le aplicó la conservación de la masa, donde se les dio la consigna, donde fíjate lo que voy a hacer, se le pusieron bolitas de plastilina, en donde hubo una transformación y por lo que pudimos observar, ella se encuentra en el periodo preoperatorio, lo cual en este ejercicio se encuentra en el tercer estadio. Ella analiza, observa y no da una respuesta a la ligera. Pudimos observar en el video que ella da más de 2 argumentos. No le es difícil comprender la actividad, no le es difícil dar una respuesta y ella se siente segura con el ejercicio. Afirma con certeza la conservación de la masa de cada una de las transformaciones que se llevó a cabo. Y en cuanto a seriación, bueno, aquí se le aplicó la prueba con los palillos, donde se le dio 10 y de diferentes tamaños, entonces ella tenía que colocarlos de acuerdo a su orden. Aquí se pudo observar que ella igual tuvo un poco de dificultad al colocarlos detrás de la pantalla, pero a pesar de eso sí pudo colocarlos de manera correcta, de manera decreciente. Bueno, decimos que la pequeña se encuentra en el periodo preoperatorio en el segundo estadio en el no figural, ya que hace colecciones abarcativas con criterio único, sin posibilidad de establecer a partir de tales colecciones las subcolecciones. Aún no tiene esa capacidad de que a partir de esas colecciones realizar más subcolecciones. También se puede deducir que ella en cuanto a la conservación se encuentra en operatoria porque es capaz de argumentar dos posturas y es capaz de tomar conclusiones. Ella observa la transformación y se basa en las dos para deducir que no ha habido un cambio, no se han añadido y que se conserva aún la misma cantidad. Ya tiene el concepto de reversibilidad, donde mantiene el formato de origen.